Carlos Ruiz Zafón es uno de los autores más reconocidos de la literatura internacional actual y es, después de Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor español más leído. Nació un 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, España, y falleció un 19 de junio de 2020 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su madre, ama de casa, fue Fina Zafón. Su padre, agente de seguros, Justo Ruiz Vigo. Sus primeros años de escuela los pasó con los jesuitas en el colegio de San Ignacio de Sarria y terminó matriculándose en Ciencias de la Información. En su primer año de carrera, recibió la oferta de ingresar a la publicidad y gracias a su trabajo llegó a ser director creativo de la importante agencia McCann World Group. En 1992 decidió retirarse del mundo de la publicidad para dedicarse de lleno a la literatura. Y es en 1993 cuando se publicaría por primera vez su obra titulada El Príncipe de la Niebla, con la cual recibiría el premio EDEB. Gracias a este premio, pudo cumplir su sueño e irse a Los Ángeles, California, ciudad que siempre le fascinó, época en donde iniciaría a escribir sus primeros guiones y donde daría vida a sus nuevos libros, dando luz a su trilogía de la niebla, conformada por El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche y Luces de Septiembre, trilogía enfocada principalmente a un público juvenil. En 1999 escribiría Marina, considerada por el autor como su obra más personal. En el 2000 terminaría de escribir lo que sería el inicio de su tetralogía, La Sombra del Viento. Esta fue publicada en 2001, dando el inicio a su afamada saga El Cementerio de los Libros Olvidados. En el 2008 publicaría la segunda obra de su saga, El Juego del Ángel, y es por primera vez que uno de sus libros es acompañado por una campaña publicitaria que lo llevaría a vender 2.500 ejemplares solo en Cataluña. En 2011 publicaría El Prisionero del Cielo, considerado el libro más optimista de la tetralogía. La cuarta entrega y última de la saga se publicaría en 2016 y sería considerada por el autor como la piedra de encaje del laberinto y su libro más laborioso. Y es en 2012 cuando publicaría un relato donde situaría el origen del cementerio de los libros olvidados, siendo el siglo XV el foco de atención del inicio de nuestro escenario, donde todo iniciaría, donde se situaría el origen, justo en la época del auge de la Inquisición española. En 2020 publicaría su último trabajo, Ciudad de Vapor, que sería una recopilación que constaría de 11 cuentos. Zafón, a lo largo de su trayectoria, recibiría múltiples galardones literarios. Los más sobresalientes serían EDEB, el Fernando Lara de novela, el concedido al mejor libro extranjero en Francia y el Barry Award, premios que serían el reflejo de una trayectoria literaria que hoy día nos sigue fascinando a muchos. La particular forma de escribir de Carlos Ruiz Zafón se la debemos a su muy personal método para abordar sus textos, y sería muy similar al empleado en las películas, y constaba de 3 fases o 3 capas. La primera era la preproducción. Justo en esta fase creaba un mapa de lo que debería hacer y decidía los cambios si se requerían hacer. La segunda era el rodaje, fase en donde se definían los elementos que conformarían su obra.
y en donde se descubría la cantidad de niveles que requería su historia. Y era en esa fase donde se precisaba lo complejo de su texto. La última capa de su trabajo era la postproducción. Aquí es donde el autor busca dar coherencia y congruencia a su libro, al presentar una trama de una forma fácil y sencilla al espectador. Así, el lector recibía un escrito fácil de digerir, aun cuando este fuera difícil, complicado al escribir. Fue sin duda su particular forma de escribir la que llegó a enamorarnos, al presentarnos tramas complejas que a una simple vista parecían fáciles de digerir, al regalarnos personajes que nos fascinarían y escenarios que nos transportarían hasta esos lugares donde la magia transcurría y sus obras se desarrollaban. Safón fue capaz de construirnos en sus libros un refugio, un cementerio donde los libros no se olvidaban, porque era muy difícil callar sus letras en su compañía, porque la magia se leía, nos conducía por las calles de la vieja Barcelona. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, la primera obra que daría paso a su tetralogía, El cementerio de los libros olvidados, se ha convertido en un fenómeno de la manifestación literaria de los últimos años. Además, con el paso del tiempo ha sido aclamada por la crítica en todo el mundo y ha ganado muchos premios internacionales. Esto aun cuando sus inicios no fueron del todo significativos. Zafón, una vez que concluyó La sombra del viento, la presentó al premio Fernando Lara de novela, instancia en donde, si no hubiera sido por la insistencia de uno de los jurados, hubiera pasado sin ser tomada en cuenta. Así que, gracias a este jurado, lograría ser uno de los finalistas, hecho que lo llevaría a su editorial Planeta publicar la obra, aun cuando ésta no la acogió de buena gana. No obstante, aun cuando en España su venta fue lenta y muy difícil, en el extranjero se convertía poco a poco en una novela muy leída y con el paso del tiempo en un fenómeno de ventas. Hoy día ha sido traducida a numerosos idiomas y se ha buscado trasladar a la pantalla grande, aun cuando su autor en vida nunca la autorizó. La sombra del viento comienza a la luz de un amanecer de 1945, donde un muchacho es conducido por su padre al cementerio de los libros olvidados, misterioso lugar oculto en el corazón de la vieja Barcelona. Ahí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambiará su vida y el rumbo de su destino. Será arrastrado en un laberinto, no solo de un libro olvidado, sino también de intrigas y secretos que pondrán en riesgo no únicamente su vida, sino también de quien lo rodee. La sombra del viento, ambientada en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX, es un misterio literario, donde el último esplendor del modernismo y las sombras de la posguerra la cobijan, donde las cicatrices que ha dejado la guerra matizan el ambiente para irnos develando quién es ese misterioso autor maldito. ¿Por qué nadie lo recuerda o pocos lo hacen? ¿Por qué sus libros han desaparecido? La sombra del viento es un libro por mucho lúgubre, tenebroso, que a las sombras buscará dar luz a un libro olvidado, a una historia que muchos han dejado en el pasado y a otros los ha postrado en el sinsentido o en las garras de lo cotidiano. Así, el autor nos entrelaza una historia en una Barcelona que a veces parece embrujada y otras veces tachada, olvidada, carente de sentido para algunos de sus personajes. Una historia que buscará una verdad o muchas
según quien la cuente, que a los pasos de su protagonista y fiel escudero nos develará en cada línea de la trama. La sombra del viento se ha ubicado dentro del género de la novela gótica, donde entremezcla técnicas del relato de intriga, de la novela histórica y de la comedia de costumbres. Pero es, sobre todo, una tragedia histórica, una tragedia de amor, cuyo eco se proyecta a través del tiempo. Cuenta con una gran fuerza narrativa, donde su autor entrelaza tramas y enigmas a modo de muñecas rusas, en un inolvidable relato sobre los secretos del corazón y el embrujo de los libros, manteniendo la intriga hasta las últimas páginas del libro. El cementerio de los libros olvidados es un lugar misterioso, donde se guardan aquellos libros prohibidos y aquellos que la gente ya no lee, dejó de recordar o porque una librería quebró, en donde por tradición se debe adoptar un libro si se visita por primera vez. Lugar que jamás se olvidará si se llega a conocer, y en donde el alma del autor radica, porque su libro es resguardado ahí. El cementerio de los libros olvidados por sí mismo tiene vida propia, porque radica el alma del escritor y el alma de quien leyó, vivió y soñó con el libro que un día adoptó. Ubicado en un lugar enigmático de la calle Arco de Teatro, tras un portón con un aldabón en forma de diablillo y bajo una cúpula donde se cuelan los rayos de luz, duermen millones de piezas literarias que ya nadie recuerda en el corazón de la vieja Barcelona. Safón, en su relato Rosa de Fuego, sitúa los orígenes del cementerio de los libros olvidados, en plena época de la Inquisición española del siglo XV, cementerio que se encuentra en el corazón de la saga del autor. En Rosa de Fuego, Safón nos ubica en una ciudad azotada por la fiebre, que se ha extendido por todo el lugar, en donde un barco a la deriva, con un solo sobreviviente, Edmundo Luna, llegaría portando consigo un libro antiguo, escrito en una lengua desconocida. Cuentan las crónicas que cuando llegó el hacedor del laberinto, Edmundo Luna, procedente de Oriente, este también portaba el germen de la maldición que habría de teñir el cielo de la ciudad de fuego y sangre. Así, el hacedor de laberintos llegaría a Barcelona, bajo las sombras de la plaga, el invierno de 1454, dándole la bienvenida un humo ocre que ascendía de las hogueras donde ardían cadáveres y mortajas, y advertía a los viajeros no aproximarse y pasar de largo sus murallas. Esto porque el Santo Oficio había decretado que la ciudad fuera sellada, ya que la plaga se había originado por una diabólica conjura de usureros semitas, que habían envenenado las aguas. Expropiando bienes y arrojando a las fosas a los herejes, solo quedaba rezar para que Dios devolviera la bendición a Barcelona. No obstante, pese a todos los avisos, el barco que trasladaba a Edmundo Luna, el hacedor de laberintos y portador de un cuaderno misterioso, llegaría a aguas europeas, portando los secretos de civilizaciones enterradas por el tiempo y el arte de la construcción de laberintos. Pese a ser un cuento tan corto, Safón logra narrar el origen del cementerio de los libros olvidados y entrelazar los lazos de la dinastía del joven protagonista de La sombra del viento. Cuento en donde se nos narra cómo el impresor Raimundo de Sempere
sería el encargado de traducir este extraño libro, no sin antes jurar no revelar su contenido, quien después de haber concluida su misión fue conducido a una celda, donde jamás volvería a ver la luz del día, y con la certeza de que el contenido de esas páginas revelaban el inicio de la desgracia en Barcelona. Porque la bestia pronto emergería y teñiría de rojo el cielo. Raimundo, como pudo, logró escapar para descubrir que su familia y taller de impresión habían sobrevivido. Sin más que hacer ahí que ver a su familia con bien, se dirigió al barco a buscar los planos del laberinto. Planos que un día Edmundo de Luna proyectó para Constantino. Su mente no fue capaz de comprender ni abarcar la complejidad del contenido, y entendió que debía guardar el secreto hasta encontrar aquella mente capaz de poder descifrarlo. Guardó los planos en un cofre familiar, sin dudar que un día podría encontrar un digno hacedor de laberintos. Sin duda, la saga de Safón nos transporta a un mundo donde sus personajes han perdido la esperanza y otros apenas comienzan el alba de sus días, donde intrigas, pasión, sinsentido, amor nos guían a través de un laberinto de los libros olvidados. Sin duda, una travesía que cualquier amante de la lectura debería experimentar. Bueno, nuestros lectores, esto es todo por hoy. No nos queda más que invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, le den pulgar arriba, seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle clic a la campanita para ser los primeros en enterarse de un nuevo video, dejarnos sus comentarios, pero sobre todo no olviden fomentar la lectura. Hasta el próximo video. Bye bye.